Pedro Paulín. Quiero volar. ¿Me escucha, Luis? Las traiciones. Yo creo que le va a salir carísimo. La antipolítica. El pase de masa. Promoví algunas leyes, algunas de avanzada, como la regulación de los drones. Pedro Paulín. No sitting down on your butt, the world don't owe you. No sitting down in a rut, I wanna show you. Don't waste your energy on making enemies. Just take a deep breath and work your way up. Less work, be proud, stand tall, touch the clouds. Man and woman, be free. Let's work. Kill poverty. Work your way up, let's work. Be proud, stand tall, touch the clouds. Man and woman, be free. Let's work, kill poverty. You're sitting down on your butt and you get greedy. You start to lose your nuts. Don't you exceed it? Can generosity bring you humility? So take a deep breath. Ain't gonna sweat for ya. Ain't gonna sigh for ya. Ain't gonna cry for ya. If you're lazy, ain't gonna slave for ya. Ain't gonna hurt for ya. It just won't work for ya. If you're lazy. Come on, come on, come on. Let's work, be proud, stand tall, touch the clouds. Let's work, let's eat, let's live in ecstasy. Man and woman, be free. Let's work, kill poverty. Let's work, be proud, stand tall, touch the clouds. Man and woman, be free. Let's work, ha. Let's work, ha. Get down, get down. Get down in the dirt, and let's work. Get down in the dirt, and let's work. El diagnóstico preciso. Presenta Periodismo a Diario. ¿Tenés miedo a cobrar? Of Winter Palace from the Arabian Nights. Wide waves on an ocean
give you more than just the shape of things. Break every word, begin it all again. Your name on a white sheet, purely shot with passion. But as love lies bleeding in your hand, heaven sends you no promises of Arabian Nights. No white waves on an ocean, no gems from a golden age. Life in your new world, turning round and round. Some make some sense where there's no sense at all. I give you no promises, but if you should fall, no promises, but if you should fall, you fall. No promises, but if you should fall. Pedro Paulín. Quiero volar. ¿Me escucha, Luis? Las traiciones. Yo creo que le va a salir carísimo. La antipolítica. El pase de masa. Promoví algunas leyes, algunas de avanzada, como la regulación de los drones. Pedro Paulín. I've been holding out so long. I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I won't kiss you. Bueno, 9:13 en la mañana. Buen día complejo. No fue fácil llegar a la radio, pero bueno, aquí estamos dándole inicio a este cuarto y anteúltimo capítulo del diagnóstico. En este jueves apacible, apenas unos 11 grados, creo que la mínima hoy va a ser 6 o 7 grados, así que está espectacular el día. Al team invierno le decimos que tienen razón y que es un día espectacular. Hoy de nuevo no era Piquetelandia, no sé bien qué era hoy, había mucho humo y era muy, muy difícil llegar hasta la radio, era bastante complejo y bueno, hicimos lo que pudimos. Antes de ir a nuestro invitado, que la idea es irnos hoy con alguna idea en torno a la política económica y al mundo de las inversiones, al mundo financiero, hay algo que está pasando y que evidentemente no está tomando nota la clase dirigente, que tiene que ver con el divorcio de la agenda de la gente y de la política. O sea, es que están todos esperando a ver si Cristina mañana habla o no habla y qué mensaje le manda a Alberto. Y muchos están hablando de la interna del Cuervo Larroque y Cabandier. ¿Sabrá la política que nadie sabe ni le interesa saber quién es Cabandier o Larroque? ¿Entenderá en algún momento la política que la clase dirigente tiene una agenda que no se roza ni de costado con la agenda de la gente? ¿Cuál es el problema de la gente? Juntar el mango, comer 4 veces por día, que no se vuelen las chapas del techo, los que tienen techo lograr
hacer alguna reforma en la casa, juntar el mango. Si las cosas salen bárbaro, irse 2 días a la costa o 3 noches. Los que les va mucho mejor, tener un autito usado y en algún momento pensar en aspirar a cambiarlo por un usado, pero de un año un poquito más cercano. Comer mejor, tener ropa que no le permita tener frío ni calor, cuando necesitan ropa clara y cómoda para el verano, y cuando necesitan ropa abrigada, con peluche si hace falta, para que no tengas frío en estas noches que se están viniendo por ahora bastante complicadas. Viajar a ver a los familiares, morfar bien, compartir buenos momentos, hacer deporte, entonces tener unos timbos y unas zapatillas que te permitan jugar. Esos son los problemas de la Argentina, del 95% de la Argentina. Cómo vivo, qué tengo, qué me hace falta, cómo evitar las deudas, no asumir un compromiso en dólares, evitar los problemas. Y la agenda de la gente está pensando en otra cosa. Y la política te recuerda que los tiros cruzados entre la Roca y Cabandier por la caja que maneja la Cámpora, si Sergio Massa baja la sesión, si boleta única, no la ven. No tienen ni idea de lo que pasa. Cristina Kirchner tiene una mirada que no sé si es tan extemporánea, como errática, como desconectada. No tiene la menor idea de lo que le importa a la gente que la vota a ella. La votan cada vez menos, si vos te acordás, digamos, después del 54% de Néstor 2011, que fue el velorio de Néstor el 2011, pierde con Massa, pierde con Cristina, pierde con Esteban Bullrich, y logra aliarse con la persona que ella decía que era el enviado de Clarín al gobierno para llegar en un balotaje a hacerse del poder. En la primera vuelta, perdón. Bueno, eso afectó mucho a la Argentina, y sumado a la pandemia del contexto global de Ucrania, generó un tembladeral en el mundo económico. Bueno, de eso y algunos temas más vamos a charlar con nuestro invitado, después de separar con un minuto de música, para tratar de entender hoy esto que pasa en Ucrania, cómo afecta, si es que afecta a la Argentina, los tipos que invierten en el mundo, ¿en qué están invirtiendo? ¿En qué están pensando? ¿Qué tiene la Argentina para ofrecer en este nuevo contexto? Que no es el mismo, ni del pacto Roca-Runciman, ni la década del 80, ni el granero del mundo, ni la década infame. Es otro mundo que cambió y que está ahora, que es distinto al de la crisis subprime del 2008, que también es distinto al previo para la pandemia. Es todo distinto, y es todo líquido, es todo efímero, todo cambiante, todo dinámico. Bueno, de eso vamos a hablar después de un minutito de música, cuando son las 9:18 en la mañana. Quédate, dale. Nueve y 19 en la mañana. Ahora sí, entonces vamos a charlar un poco de economía, de inversiones y del contexto global con Jonathan Conopel, que ha tenido la amabilidad de darnos unos minutos de su mañana. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. La verdad que todo tranquilo en esta Argentina tan movediza y un mundo tan cambiante. La primera pregunta es verdad que cambió tanto el mundo económico por la guerra? Bueno, cambió un poco, ¿no? Veníamos de bastantes problemas por las pandemias, la cuarentena, un contexto en el cual mucho está empujado por las tasas de interés bajas, por los bancos centrales del mundo. Y bueno,
todo esto hizo que ahora se empiecen a ver reflejados los efectos de la política aplicada durante la pandemia, ¿no? Entonces, la política monetaria, la emisión de dinero, los billetes que se imprimieron para dar un montón de ayudas durante la pandemia. El famoso IFE. El famoso IFE, pero que hubo en cada país del mundo. Bueno, mucho se ve cómo afectó a la inflación también en el resto del mundo. Por eso se ven niveles del 5% en Europa, del 8% en Estados Unidos y en el mundo cómo subieron los precios. Ahora la guerra también empujó un poco eso, ¿no? Cierre de China y la guerra fueron algunos de los factores que hicieron que algunas materias primas sean más escasas en el mundo y cuando hay menos sube el precio. Entonces al subir el precio de cosas como el petróleo, Obvio. suben los costos de las empresas, se achican los márgenes de ganancias, hay más peligro de recesión y por supuesto suben un poco más los precios de corto plazo. Ahora, los tipos que han tenido alta inflación, le ha pasado a Japón, le ha pasado a España. Estados Unidos ahora tiene 8. 8, estás hablando de 6 puntos mensuales, de 0,6 mensual más o menos. ¿Qué tenés? Sí, bueno, en realidad depende del mes, pero aproximadamente 0,6, 0,8. 0,6, 0,8 mensual. Esos tipos logran rápidamente volver a una inflación coherente de 1, 2, 3 puntos. ¿Qué hacen? Bueno, en el mundo, por suerte, está resuelto ya el tema de la inflación. ¿Cómo lo resolvieron? Y lo bueno es que uno no necesita ser economista, digamos, Claro. o cualquiera pone en Google cómo se logra la estabilidad de precios, y la verdad es que ya se sabe que es algo de cuánto dinero se quiere y cuánto se ofrece. Puede poner en Google a ver cómo baja la inflación o mantiene la inflación baja Uruguay, Paraguay, México, Chile, y se va a encontrar que en la página web del Banco Central de cada uno de esos países dice que su objetivo es mantener la estabilidad de precios. Ok. Entonces, O sea que no es algo novedoso. la verdad es que no es, por suerte es algo que la ciencia económica ha resuelto, por eso el 99% de los países no tienen inflación o tienen una inflación muy baja, más allá que en el corto plazo puedan haber ciertas subas de esta inflación, ¿no? Y sí, pero sería inflación coyuntural, digamos, no es una inflación estructural que viene para quedarse y que te aumenta de forma estable los precios durante 20 años como nos pasó a nosotros. Exactamente. ¿Por qué pensás que Macri, yo me acuerdo que en un almuerzo en lo de Mirta Legrand, Macri dijo, el 99% del mundo resolvió el tema de la inflación, los únicos tarados somos nosotros. Cuando asumamos vamos a bajarla. ¿Por qué pensás que no la bajó? Que no pudo. Bueno, creo que el principal factor fue que si bien la decisión y la forma de hacerlo era la correcta, su plan para realizarlo tomaba por lo menos 8 años hasta reducir el déficit fiscal a cero y hasta reducir la emisión que queda pendiente después de esos años de déficit fiscal en los cuales en parte se endeuda, por lo cual necesita emitir en el futuro o cobrar más impuestos en el futuro, o emite para poder financiar ese gasto por encima de los ingresos. ¿Qué chance tenemos nosotros de convocar al sector privado, vos como experto en asesorar gente, en tipos que invierten, qué chance tengo yo como sector privado de decir, che, pongo 2 palos verdes en Argentina? 2 palos verdes en Argentina es una inversión de 400 millones de pesos. En Argentina es grande, en Argentina 400 palos es plata. En otro lugar del mundo es una pyme, menos que una pyme 2 palos verdes. Con esta estructura jurídica, gremial, política, ¿cuán amigables somos para que un tipo que tiene 2 palos verdes los ponga acá y no en Uruguay, en Chile o en Colombia o en Paraguay? Bueno, algo bueno es que por suerte en Argentina la verdad es que las cosas que necesitamos hacer son muy simples. Digamos, para salir de la pobreza, mis abuelos ya sabían que tenían que lograr trabajar y tenían que conseguir trabajo. Y para que haya trabajo se necesita más inversión. Y uno puede mirar de manera bastante simple por qué no hay inversión suficiente para darle trabajo a toda la gente que la necesita y que necesita salir de la pobreza. Entonces, si uno compara, por ejemplo, simplemente con los países de la región, se va a encontrar con que somos uno de los pocos que tiene una inflación alta, se va a encontrar con que, por ejemplo, la indemnización por despido no es similar a la de los países vecinos, sino que es aproximadamente el doble. El costo del laburo. Exactamente. O sea, el tipo que te echa tiene que poner el doble de plata que en Uruguay. Ahora, me parece importante recalcar esto porque muchas veces cuando se habla de reformas laborales la gente se imagina una flexibilización al nivel de Estados Unidos, donde el que es despedido no tiene ningún tipo de compensación, pero simplemente si uno nos compara, por ejemplo, con otros países de Latinoamérica, se encuentra con que habiendo trabajado la misma cantidad de años, acá muchas veces se tiene que pagar una indemnización que es el doble obvio. de meses de sueldos,
que en otros países, ¿no? ¿Hay algún país de nuestro sur que vos digas, estos tipos ya hace un tiempo largo que son los que nosotros tenemos que empezar a imitar? Que vos digas, este país, la verdad... Bueno, lo bueno es que no tenemos un solo ejemplo, la verdad es que tenemos varios ejemplos en los cuales uno puede ver que manteniendo, por ejemplo, los ingresos y los gastos estabilizados, es decir, no teniendo lo que llaman déficit fiscal, han logrado tener inflación baja, y ahí podemos nombrar en Latinoamérica Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Colombia. Y la igualdad social, que es algo que se debate mucho, porque te dicen, no, pero en Chile, si vivís en Las Condes es una cosa, pero si venís del interior de Coquimbo, ¿cómo estamos con eso? Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces se piensa que cuando se hacen reformas laborales, cuando se va hacia una economía un poco más libre, se agranda la desigualdad, ¿no? Y cuando uno mira, por ejemplo, en procesos donde se aumentó mucho la libertad, por ejemplo el de Chile, se encuentra con que la situación del 10% más pobre mejoró muchísimo más que la del 10% más rico, ¿no? El Gini, me decís vos, el índice Gini de los tipos. Básicamente la capacidad para adquirir bienes y servicios, cuántos salieron de la pobreza y cuáles fueron los salarios reales. Entonces, por eso si uno habla con una persona mayor en Chile, alguien que recuerda cómo era vivir a principios de los 90 o alguien que viene de trabajar en la minería, sabe todo el progreso que tuvo en los últimos 30 años. Y es por ahí los jóvenes que por ahí no tienen la memoria sobre lo que pasaba en los 90 o a principios de los 2000 en Chile, que van con nuevos reclamos sociales como el tema de la educación, que por ahí es más costosa, o del transporte, que puede ser más costoso, sin por ahí ver la evolución que tuvo los ingresos de este porcentaje más pobre, ¿no? Ahora, cuando yo veo que las cosas aumentan, yo me pongo en Doña Rosa, como decía Neustadt, y veo que viene Feletti y dice, che, aumentaron el kilo de asado, está 1.200 mangos, bueno, a partir del lunes 600, ¿eh? Entonces, claro, yo digo, esto está buenísimo. A partir del lunes pago 600 mangos. Pero esa situación, económicamente desde lo técnico, es lisérgica. Es como decir, suspendemos la ley de gravedad. Bueno, flaco, no sé, la manzana cae. Es que vos digas, ¿el asado cuánto vale? 1.200. No, 600. No, flaco, no vale 600, vale 1.200. A partir del lunes 600. ¿No es negar la caída de la manzana? O sea, ¿cómo puede salir bien eso? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que para ser más ricos en Argentina, para poder comprar más cosas con nuestros ingresos, tiene que haber más cosas y servicios para la misma cantidad de gente. Eso es lo que los economistas llaman el crecimiento del PBI, el crecimiento del producto. Es básicamente producir más, en grandes rasgos. Agrandar la torta. Agrandar la torta, lo que llaman agrandar la torta, exactamente. En un ejemplo más chico, en una cuadra, si tenemos 10 verdulerías, seguramente haya más competencia y consigamos precios más baratos que si hay una verdulería en 10 kilómetros a la redonda. Bueno, algo similar pasa con todo el resto de los bienes de la economía, ¿no? Si uno le pone un límite al precio que pueden cobrar los que producen los bienes o los que comercializan los bienes, ¿qué va a pasar? Al otro día vamos a poder pagar más barato el kilo de carne, pero cada vez menos gente va a querer producir y comercializar esa carne, porque no solo que va a ganar menos, sino que tiene menos posibilidad de planificar a futuro. Dice, bueno, por ahí yo hoy puedo cobrar suficiente para ganar plata, pero ¿qué pasa si a los tipos que ponen las reglas se les ocurre poner un precio aún más bajo en el futuro o no dejarme ganar plata en el más adelante? Y así es como Argentina cada vez produce menos de muchísimos bienes, ¿no? Como pasó con la carne, por ejemplo. Obvio. Otra cosa que a mí me tiene inquieto es que yo tengo un amigo que es arquitecto, y le estábamos morfando y me dice, no, tengo diversificado, ahora tengo un poco en cripto, tengo pesos, tengo dólares, compré bonos. Y digo, ¿desde cuándo, flaco? ¿Sabes? ¿Te importa diversificar tu cartera? Digo, ¿de qué estás hablando? ¿Viste? O sea, un arquitecto hace 35 años que tenía o pesos, un plazo fijo, o dólares, se acabó el mundo. Y ahora te encontrás con un arquitecto que dice, no, estoy minando cripto, pesos, dólares, una cartera diversificada. Y digo, es un delincuente. Digo, ¿cómo vas a...? ¿Cuánto? Primero hay que dedicarle tiempo a eso y a mí no me interesa. O sea, vos si tenés diversificada una cartera porque tenés más tiempo dedicado a que tu plata valga. ¿Cuánto hay en el mundo cripto que vos creas que es verdaderamente algo sólido, sustentable, real, rentable, comprobable? ¿Qué pensás del mundo cripto?
Bueno, la verdad que es un mundo fascinante. Yo me empecé a meter en esto hace 7, 8 años aproximadamente. Ah, bueno, bastante pionero. Sí, por supuesto que al principio me costaba mucho entenderlo y hay que entender que es una tecnología nueva que va a traer un montón de soluciones en muchas industrias. Mirá. Así como pasó con el internet o con el teléfono o con la televisión, esto va a ayudar a muchísimas industrias a mejorar los procesos, a hacer transacciones de forma más barata. Ahora hay que separar un poco lo que es la revolución tecnológica de si una criptomoneda o una empresa de cripto puede ser o no una buena inversión. Claro, yo te leía que hay como 16.000 criptos. Bueno, también hay estudios que muestran que más de 2.000 criptomonedas pasaron a valer cero, es decir... Por eso, también está la de Cositorto. Bueno, hay muchos casos para tener en cuenta, por supuesto, voy a hablar de los que por lo menos tienen... La que vos respetás. Por lo menos los que tienen una buena intención de dar valor a la sociedad de alguna forma. Incluso en los proyectos que buscan darle valor a la sociedad de alguna forma, es importante saber que en los emprendimientos de criptomonedas o proyectos de criptomonedas puede pasar lo mismo que pasa con los emprendimientos en todo el mundo. Obvio. En todo el mundo, incluso en los países desarrollados, la mitad de los emprendimientos mueren en los primeros 5 años, fracasan, y casi 2/3 fracasan en los primeros 10 años. Entonces, siempre que vayamos a invertir en una startup, una empresa pequeña o un proyecto de criptomonedas que están recién arrancando, uno tiene que ser consciente que puede perder el 100% del capital en eso. Es por eso que está muy bien lo que hace a tu amigo de diversificar, ¿no? Es algo que en el mundo por ahí es cada vez más conocido y se ve la importancia de invertir no todo en el mismo tipo de inversiones y no todo en el mismo lugar o en el mismo país, porque cuando el país le va bien, por supuesto, todas las inversiones suben, las acciones, los bonos, los comercios le va bien, a los restaurantes le va bien, pero cuando viene una recesión o una crisis, pueden valer mucho menos nuestras inversiones, podemos perder mucho nuestro capital, pueden valer menos nuestras propiedades, y si eso nos agarra en un momento de nuestra vida en el que queremos retirarnos, empezar a trabajar menos, eso se puede postergar 5 o 6 años hasta que dé vuelta el ciclo económico. Jonathan Conopel con nosotros, vamos a seguir charlando unos minutos más con Jonathan, pero ahora Javi, llévatelo, escuchamos un poquito de música y seguimos, dale. Black coat on, running from a bad home, with some cat inside. Where did you find her? Among neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Girl, you wanna go home, doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city, and she says, stay with me. Stay with me, stay with me, stay with me. Stay with me, stay with me. She's so
Bueno, 9:36 en la mañana, vamos avanzando con nuestro amigo Jonathan para tratar de, por lo menos, entender un poco de qué va la cosa y los cambios que están sucediendo en el mundo económico global, los cambios de paradigma en las inversiones. Hoy en día, en la Argentina, ¿qué es para vos la nada insignia? Que vos decís, en esta Argentina tiene que poner guita, ya, tiene que ponerse sin pausa. ¿Te referís a Argentina como gobierno o los argentinos? No, digo, no, como Estado, te lo llevo al gobierno. Si che, Argentina en este área no está invirtiendo y tiene que poner guita, tiene que invertir porque es lo que viene, o es lo que nos va a permitir vivir mejor. Bueno, más que guita tiene que invertir en tiempo, en hacerle las cosas más fáciles al que quiere emprender, al que quiere trabajar y al que quiere contratar, ¿no? La verdad es que, por supuesto, sabemos que Argentina necesita infraestructura también. Obvio. Necesita tener mayor conectividad. Hoy en día necesitamos tener buena energía eléctrica, buen internet en el interior. Qué desastre las telco, ¿eh? Bueno, ahí hay un tema en las telecomunicaciones, dependen mucho de la inversión del sector Claro. privado y deberíamos estar dando todos los incentivos posibles para que las empresas de telecomunicaciones lleven el 4G y el 5G a todo el país, que cualquiera pueda trabajar desde su casa, pero realmente, ¿no? No solamente no alcanza con que las empresas den home office, sino que necesitamos claro. que cuando uno se conecte en otra parte del país pueda Obvio. tener esa velocidad Aparte, necesaria. la pandemia es algo que generó, es una ruptura paradigmática en términos de nuestras vidas laborales, ¿no? O sea, yo hoy vengo acá porque venís vos, pero yo hago el programa de radio desde casa muchas veces. Y yo viajo mucho por el interior, y yo te puedo decir, en Recoleta internet anda, a mí por lo menos me anda bastante mal. La verdad me anda, o sea, ¿es normal que aparezca un relojito cargando en mi vida? Sí, obvio. Tipo, estás viendo una película, que aparezca un segundo el reloj, sí es normal. Es normal que una call tenga algún tipo de complicación porque se colgó la imagen y va y vuelve, o hay que rellamar, sí me pasa. Pero yo tengo casa en Coronel Bransen, Partido de la Plata, de acá son 50 minutos. Anda muy mal, muy mal. Estamos hablando de 50 minutos del Obelisco, muy mal. Familia 9 de julio, directamente no anda, es datos, es la gente que tiene bajos recursos, gasta por mes datos y datos y datos del teléfono, pues no se puede conectar. Vos encarás para Tandil por la 29, tenés 2 horas sin señal. Tandil, ciudad pujante, agroindustrial, turística, gastronómica, cerca, son 3 horas de auto. ¿Qué pasa con la inversión en eso? No hay una estructura, no hay marco jurídico, no es tentador, no es rentable. ¿Por qué no se invierte en eso? Bueno, lo interesante es que si hay algo sobre lo que hay consenso, me parece, en Argentina, mires el partido político que mires la postura que mires, Obvio. es que las exportaciones para el país son muy buenas. Que entren dólares de afuera, que nos compren nuestros productos y servicios es bueno. Y lo bueno es que hoy en día no necesitas, para exportar servicios, tener una empresa gigante o ser Claro. una fábrica que exporte o una productora agropecuaria. Hoy en día un chico desde La Quiaca o desde Corrientes o Santa Cruz podría estar trabajando para una empresa del exterior, Obvio. exportando un servicio y haciendo que entren dólares a nuestro país. Está pasando mucho eso, ¿no? Está pasando mucho eso, lo que sí necesitamos es que haya buena conectividad en el interior y por supuesto para que también se pueda conectar más el país hace falta más infraestructura en lo que es transporte, ¿no? Autopistas, trenes de carga, pero bueno, no necesariamente todo esto lo tiene que hacer nuevamente el Estado, pero sí tienen que hacer una buena inversión de tiempo en facilitarles todo esto Obvio. a los privados para que hagan inversiones en este sentido. Yo el otro día morfaba con un tipo de DAO, ¿no? Un tipo que maneja mucho el mundo financiero y es uno de los capos de DAO. Y me decía, nosotros no somos gente complicada, decía, nosotros somos gente que somos amigos de lo previsible, de la certidumbre, del verla venir. En esas aguas nadamos tranquilos, ponemos plata en dólares, triangulamos, hacemos lo que haga falta que hacer para que la Argentina salga a flote. Lo que nosotros no podemos es convivir con la incertidumbre, con lo no comprobable, con lo que no sabemos si el martes aparece otra cosa. ¿Cómo pensás que afecta eso al capital externo? El hecho de que vos tengas hoy día un gobierno que oscila entre la heterodoxia y la ortodoxia, con Guzmán que quiere para un lado, el Instituto Patria para el otro, Cristina volteando el acuerdo con el fondo. ¿Por qué pensás que se genera eso y cómo afecta? Bueno, ahora en todo el mundo hay inversiones riesgosas para hacer, ¿no? Como decía hace un rato,
Los emprendimientos, por ejemplo, 2/3, incluso en los países desarrollados, mueren los primeros 10 años. Ahora, si solamente tenemos inversiones riesgosas en nuestro país, nos perdemos de todos los que quieren invertir de forma más segura y más previsible, ¿no? Poner un emprendimiento, poner una empresa, ya es bastante difícil, ya tenés un montón de incertidumbre por un montón de cosas que no podés controlar y que son muy difíciles. Imagínate si además le agregamos que no sabemos cuánto va a ser la inflación, que no sabemos qué consensos va a haber entre nuestros dirigentes en el futuro. Y la verdad es que creo yo que los dirigentes son en gran parte nuestros representantes también. Entonces tenemos que divulgar lo que necesitamos nosotros para poder crecer, para poder desarrollarnos y que nuestros representantes vayan en ese sentido para darnos incentivos para emprender, para invertir, para dar trabajo y así poder crecer, ¿no? El otro día comía con uno de los, con el CFO de una de las 3-4 sociedades de bolsa de la Argentina. Me dice, en nuestra cuenta el dólar está 3.14. Digo, ¿cómo 3.14? Me dice, si el dólar hoy, el día del gobierno, estuviera interviniendo y haciendo lo que hace, tendría que valer 314 mangos. ¿Qué te parece? ¿Coherente? ¿Delirante? Bueno, a ver, el precio del suponiendo dólar, que se suelta, ¿no? El precio del dólar actual es el que vemos, ¿no? Que hoy en día hay muchas cotizaciones, hay un precio más regulado y hay un precio libre, que es el dólar en MEP o el contado con liqui, que las personas, empresas, aparte de las empresas y todas las personas pueden comprar y vender libremente, siempre y cuando no hayan recibido algunos beneficios. Pero bueno, la verdad es que el dólar, como decimos siempre, es un precio más que por ahí nos sirve de termómetro para ver cómo están el resto de las cosas. Entonces, algo que se ve es que a pesar de, por ejemplo, tener salarios en dólares muy bajos en Argentina, aún así el nivel de inversión es baja. Entonces, lo que necesitamos son otro tipo de incentivos, no solamente el dólar alto, sino incentivos regulatorios, estabilidad en las regulaciones, acuerdos que haga, supongo, la dirigencia sobre lo que van a hacer en los próximos 4 o 10 años, más allá de quién gobierne o quién esté al poder, ¿no? Cuando uno piensa en lo que viene, por lo menos lo que se comenta en voz baja, es que la Argentina va a enfrentar un cambio de paradigma muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y que esta cuestión pendular se va a repetir. O sea, nosotros tuvimos populismo hasta el 15, del 15 al 19, antítesis de populismo en términos discursivos. Hay algunos que dicen que Macri hizo populismo con perfume francés, pero que no fue lo determinante que había planteado. Vuelve este populismo que es un peronismo desorbitante con una carencia de liderazgo y un cogobierno de populismo extremo con conservadurismo de Alberto o lo que sea. Dicen que lo que hace falta es un cambio de paradigma, que es volver a un gobierno de corte bien liberal, más conservador en términos políticos, más liberal en lo económico. ¿Crees que hace falta un cambio de paradigma o es sostenible este modelo de Alberto? Bueno, claramente no es sostenible lo que estamos haciendo porque estamos en una situación cada vez peor. Hace 10 años que no se crea empleo privado en Argentina, y el cambio de paradigma es necesario porque aparte de muchas cosas que ya son evidentes y podemos mirar a todo el mundo sobre cosas que funcionan. Bueno, ahí te interrumpo. ¿Por qué entonces el gobierno tiene un discurso de terminamos con las caídas de desempleo que había prepandemia? Estamos creciendo de forma desorbitante. Estamos empezando la baja de la inflación. ¿De dónde sale el discurso oficial frente a una realidad que vos como economista decís, ¿qué te pasa cuando escuchas eso? ¿Qué significa ese discurso? Bueno, es el uso de los números con los cuales muchas veces no hace falta mentir, sino simplemente contar una verdad parcial, digamos, que es contar una parte de la historia. Si miramos los últimos 10 años, por ejemplo, yo te podría decir que subió el empleo, pero no subió el empleo privado, subió el empleo público. O sea, si uno mira para atrás, subieron los monotributistas y subió el empleo público, pero la verdad que el empleo registrado privado no aumentó en los últimos 10 años. Así podemos decir también que, por ejemplo, el sector agroexportador vendió más dólares, exportó más divisas, entonces le fue mejor en el primer trimestre incluso que el año pasado fue récord anual. Ahora, por otro lado, también se ve que a ese valor del dólar también hay muchas más importaciones, entonces el Banco Central no acumula reservas, no compra, entonces podemos mirar de corto plazo. Es manipulación de cifra.
Sí, básicamente es elegir qué parte de la historia contar. Lo bueno es que la verdad es que la mayoría de las personas vive a diario y se da cuenta a diario si tienen más oportunidades de empleo o no, si puede elegir trabajos o tiene que intentar conseguir uno, si puede comprar más o menos con su salario. Obvio. Y se ve que el salario aumenta por debajo de la inflación hace varios años. Después Sí. de un récord ya llevamos varios años en los cuales el salario real, es decir, la capacidad de compra de los salarios promedio va cayendo. ¿Qué crees que tus clientes o los tipos a los cuales vos le tirás ideas y asesorás, qué les pasa cuando aparece un tipo como Milei que dice abro la economía al mundo, libero todo, suelto todo, no jodo a nadie, convoco al privado con las formas de Milei? ¿Qué pensás que creen? A ver, yo no soy un experto en política ni hago encuestas como para saber qué es lo que piensa la mayoría, pero lo que más escucho es que en realidad la mayoría no quiere una ayuda del Estado para poder invertir, una ayuda del Estado para emprender, sino que muchas veces lo que quiere es que le quiten problemas, que le quiten regulaciones, que le quiten Claro. trabas. Se escucha constantemente cómo muchos, incluso pequeños emprendedores, pasan demasiado tiempo con el contador, demasiados gastos en contadores y pagos de impuestos, no entienden la cantidad de cosas que tienen que hacer, la cantidad de trámites que tienen que hacer. Simplemente quieren poder hacer su laburo, ¿no? Sea cual sea que haga el comercio, comprar ropa barata y vender ropa, una boutique o un negocio de la esquina, el kiosquero comprar su mercadería más barata y venderla más cara, y lo mismo el empresario grande, quiere simplemente hacer los registros que tenga que hacer, los controles que le tengan que hacer, pero poder dedicarse a su actividad económica principal para dar mejores bienes y servicios a un mejor precio. Sí, y de cuando hecho, llega un tipo como Milei, por ahí dice lo que muchos hablan en una conversión personal y muchos piensan, y por lo menos le da cierta claridad sobre lo que quiere un espacio político, que con otros les pasa de que hay tanta diversidad que por ahí les cuesta interpretar Obvio. qué es lo que quieren hacer al Obvio. final. Yo a veces veo el fracaso de este modelo de Estado, que fracasó, que es evidente que fracasó, porque las urnas dicen que fracasó y porque los datos dicen que fracasó, muchas veces se encuentra rescatado por el sector privado. Los diferentes gobiernos han tratado de morigerar la informalidad económica. Y eso lo logró Galperín. O sea, la informalidad económica creció. Galperín lanzó Mercado Pago y ahora el flaco que viene a tu casa a cambiar el cuerito del Mercado Pago, ¿viste? Ese tipo existe. Y antes no existía. O sea, ¿cómo puede ser que el Estado sojuzgue y moleste a los tipos que Galperín hizo más por el blanqueo de laburo de la Argentina que lo que hizo el Estado en los últimos 10, 15 años? ¿O no? Bueno, en realidad Argentina igual, incluso con esas iniciativas, no ha avanzado en el blanqueo. Hoy vemos que hay más de 7 millones de personas trabajando de forma informal, es decir, en negro. Entonces, si decimos que el primer derecho del trabajador es a tener trabajo, obvio, y por ahí el segundo a tener, aportar para una jubilación o a tener ciertos beneficios, la verdad que hay gran parte de los trabajadores que no tienen ninguno directamente. Entonces, lo que necesitamos es avanzar en reformas y en mejoras para que más gente pueda ser incluida en ese sistema de formalización, ¿no? Jonathan, gracias por tu tiempo. Ha sido favor. un gusto poder charlar y ojalá te vengas a un otro día. Gracias por la invitación. Amigos, vamos a dar por cerrado el diagnóstico de hoy unos minutos antes. Los atrincherados, vino Gaby nada más. El famoso no viene, ¿no? ¡Qué desastre! Voy a hablar con los dueños a ver si lo pueden echar o apercibir algo. ¿Dónde está? ¿Está viajando por el interior? Seguramente, ¿no? Está viajando. Sí, ayer vi una foto que estaba por algún lugar místico. Estaba filmando alguna cosa. Buah, 9:50 de la mañana, amigos. Los dejo entonces. Será hasta mañana en ese diagnóstico de viernes, como corresponde. Chau.
Pedro Paulín. Quiero volar. ¿Me escucha, Luis? Las traiciones. Yo creo que le va a salir carísimo. La antipolítica. El pase de masa. Promoví algunas leyes, algunas de avanzada, como la regulación de los drones. Pedro Paulín. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.